Recordemos que el mundo está en 8.000 millones de personas, Occidente, países del G7, llegan a 1.000. Estamos hablando 7 de cada 8 viven en esos países del sur global. Entonces hay que construir un nuevo, ¿no?, el orden mundial alternativo, dando voz a estructuras regionalistas de suma importancia, porque finalmente los BRICS es una puntita de la montaña. Y por eso Donald Trump está hablando mucho de los BRICS. A nivel económico, los BRICS tienen el 51% de la economía mundial. Estados Unidos. Es economía financiera y militar. Y creo que ahí los BRICS es uno de los puntos que va a interesar a Estados Unidos utilizar para mi hegemonía, nos amenazan, cuidado los chinos, los rusos, perfecto, escala militar. Bienvenidos y bienvenidas amigos y amigas del Salto a esta segunda temporada de Río Arriba, el programa de entrevistas del Salto TV. En esta nueva temporada lo que hemos querido es coger un concepto que intenta englobar a todos los demás, que es desglobalización. Pero vamos a hablar desde diferentes puntos de vista, a través de diferentes entrevistados y entrevistadas, expertos y expertas en diferentes campos, cómo está cambiando el mundo en los tiempos actuales. Esos cambios hegemónicos, esas guerras entre grandes potencias, Estados Unidos decayendo, China creciendo, nuevos bloques, los países del sur pidiendo paso y el papel de Europa. Todo a un nivel político, económico, cultural, etc. Hablando de este tema, es imposible no tener uno de los términos en medio, los BRICS, ese acrónimo de un club de países, el que vamos a hablar hoy, que está generando el contrapeso hegemónico a Estados Unidos y a la OTAN. Casi el 50% de la población, casi el 30% del PIB mundial, más del 25% del comercio y el 45% de la producción del petróleo se da en este selecto club de países que, como digo, le están haciendo la competencia. Para eso, hoy vamos a tener a Aníbal Garzón. Él es sociólogo, él es licenciado en Estudios Internacionales sobre América Latina y máster en Cooperación y Desarrollo Internacional, es observador electoral y además tiene un máster sobre geopolítica y gobernanza internacional. Actualmente es docente y ha publicado este libro que tenemos aquí hoy, BRICS, la transición a un orden mundial, de a fondo, de la editorial ACAL. Como digo, vamos a tener una entrevista de lo más interesante con Aníbal. Recordar, antes de empezar la entrevista y antes de empezar a disfrutar de ella, que nos ayudáis mucho si le das a me gusta al canal, si le das a seguir al canal, si nos ayudas compartiendo todos nuestros contenidos, si nos dejas un mensajito ahí para engañar al algoritmo, para que se pueda mover más en YouTube. Y por supuesto, ya sabéis que todo esto no es gratis. Si puedes suscribirte al Salto y unirte a esas más de 10.000 personas, pues nos ayudará a crecer. Y ahora, venga, vamos con Río Arriba, vamos con Aníbal Garzón. Canta la luna, vela desnuda, como un lobo solitario en la noche negra, cautiva, a la deriva, la corriente me quiere llevar. Río arriba. Aníbal, bienvenido al Salto, bienvenido a esta segunda temporada de Río Arriba. Muchísimas gracias por aceptar esta entrevista, que además tú has tenido que hacer el esfuerzo extra de venir hasta aquí, hasta la capital del reino, hasta Madrid. Muchas gracias por estar aquí, Aníbal. No, gracias a vosotros por la invitación, un placer, ¿no?, venir a Madrid, de Barcelona a Madrid. Yo creo que al final pues los lazos se tienen que construir ahí y son de suma importancia. Muchas gracias, Aníbal. Vamos a empezar por el principio. Vamos a estar hablando durante toda la entrevista de eso llamado los BRICS, pero como suele haber en cierto modo a veces un apagón informativo, ahora se está empezando a hablar un poquito de qué es los BRICS, pero tú has escrito un libro precisamente sobre esa temática. Explícanos ¿qué son los BRICS? Lo básico. ¿Qué consiste este club de países? Sí, es verdad, como dices ahí, Yago, el tema del silencio informativo está en Occidente concretamente, ¿no? La gente desconoce, que parece que se empezó un poquito a hablar cuando Donald Trump habló de los BRICS y si España era miembro, y luego la Ayuso que si, ¿no?, el PSOE dice que somos miembros y tal, y se generó como, ¿qué ha pasado aquí? Y eso, claro, que en 2009 se funden los BRICS, oficialmente se fundan, ¿no? Ya como dice el término, es un acrónimo, Brasil, Rusia, India, China en el 2009, posteriormente suma Sudáfrica y ahí la S, ¿no?, de los BRICS, son los países fundadores. Y los BRICS en realidad se inician en el 2009 en una cumbre en Ekaterimburgo, en Rusia, donde empiezan las economías emergentes a decir el mundo está cambiando, y queremos tener un papel más activo en el mundo. Ya no es Estados Unidos, la OTAN, Occidente, cae el muro de Berlín y parecen los victoriosos de la Guerra Fría. Eso fue en el 91, estamos en el siglo XXI. Y entonces se juntan como países de economías emergentes, donde empiezan a ver qué postulados conjuntos tienen para hacer un cierto cambio en algunas estructuras. FMI, Banco Mundial, ya no es el trío de las Azores y invadimos Libia, Siria y tal, sino que ha cambiado, y eso sobre todo en el papel que tiene China a nivel económico,
el papel sobre todo de Rusia también podemos decir a nivel geopolítico, Brasil a nivel de integración latinoamericana, India, economía también emergente, ¿no? El país ahora mismo más poblado, y Sudáfrica su papel dentro de... Entonces es algo también verlo un poquito desde el continente del sur, América Latina principalmente, África y Asia, y tener ese sur global un papel más importante. Entonces el nacimiento es eso, 2009, tampoco sin un proyecto claro, eso ha ido construyendo en estos años. Ahora iremos hablando del proyecto. Luego hay una ampliación de países, ¿verdad? Sí, luego en el 2023 hasta el del 2009, con la suma de Sudáfrica 2010, 2023 se suman 5 países más como Estados miembros, donde ahí entra Irán, Emiratos Árabes, Etiopía y Egipto. El país también que iba a entrar era Argentina. Milei, Llega finalmente, Milei y lo dice paraliza. que no, y Alberto Fernández lo tenía, ese era el 10º país, no entra por lo tanto 9. Y el último que se ha sumado este año como Estado miembro ha sido Indonesia, el país musulmán más amplio a nivel poblacional del mundo, entra, son 10. Pero además hay un criterio nuevo que entra en enero del 2024 que son Estados socios. Claro, Estados socios porque está muy enfocado en economías emergentes, grandes economías de nivel poblacional y geográfico que iremos hablando, pero luego entra, por ejemplo, algunos estados donde tiene un papel importante, por ejemplo, ponemos el caso de Cuba, es Estado socio, el caso de Bolivia, entran algunos países, ¿no? El caso de Vietnam, países donde empiezan a decir, ya hay un peldaño nuevo, para tú ser Estado miembro, ¿no? Que es oficial con derecho a voto, entran prioritariamente socios, que es tu primer papel, y a partir de ahí podrás pasar a ser miembro. Como la cola de espera, ¿no? Así un poquito, entonces ahí está. Luego hablaremos también, te voy a preguntar sobre los motivos de que haya tanta gente en espera ahora. Pero quería también que antes de avanzar en el tema, hablar como uno de los términos que yo creo que está más presente en el debate ahora mismo a nivel geopolítico, a nivel global, que es ese término del mundo bipolar, o que tú en tu libro le has llamado un orden mundial alternativo. ¿Qué significa un mundo bipolar? Sí. Primero, yo le llamo orden mundial alternativo porque el nuevo orden mundial estaba asociado a las teorías de las conspiraciones. Entonces utilizo alternativo porque no soy conspirativo, ¿no? De que parece aquí que hay un gobierno mundial, que a veces hace eso el sistema. La crítica es conspiración. Entonces por eso es orden mundial alternativo, sin caer el nuevo orden mundial, que lo podemos ver hasta en Wikipedia, que sale de esa manera. Y en la construcción, un poco históricamente, yo creo que vamos desde un mundo bipolar de la Guerra Fría, 2 bloques, capitalista y socialista, muro de Berlín. Cuando cae el muro de Berlín se construye un mundo unipolar y el trío de las Azores queda claro, ¿no? Invadimos Irak y decidimos lo que nos dé la gana, así, y cumplimos el derecho internacional, que hay 1000 cosas para poder decir, pero ahora se crea un poquito esas economías emergentes del sur que dicen, estamos construyendo un mundo multipolar donde las integraciones regionales tienen que tener un papel importante. Aquí vienen los proyectos de América Latina, que es el que conozco un poquito más, UNASUR, CELAC, Petrocaribe, toda esa imagen, ¿no? Que sale en su momento Chávez, Cuba, Bolivia, Honduras, todo ese proyecto de que América Latina tiene que tener. Y ahí viene un poquito el liderazgo de Brasil, también tenemos el caso de México, pero que tenga también una realidad propia de tener esa voz dentro de la comunidad internacional. África, con sus procesos de descolonización que analizaron el tema que pasa en Mali, Níger, Burkina Faso, Asia, los tigres asiáticos, y empiezan a decir, el mundo ya no es Occidente, recordemos que el mundo están 8.000 millones de personas, Occidente, países del G7, llegan a 1.000. Estamos hablando 7 de cada 8 viven en esos países del sur global. Entonces hay que construir un nuevo, ¿no? El orden mundial alternativo, dando voz a estructuras regionalistas de suma importancia, porque finalmente los BRICS es una puntita de la montaña. Yo creo que al final, y hago un poquito en el libro, que son como células que se van creando a nivel regional. Ahí se ve, ¿no? El tema de Oriente Medio. Entonces, tener una voz. Creo que hay que darle eso, y eso Estados Unidos y la OTAN y la Unión Europea ven amenazada su hegemonía occidentalista unipolar con la construcción de ese mundo multipolar donde hay apuestas importantes como el caso de China, India, América Latina y tal. Y creo que ahí hay cambios que creo que Occidente, generalmente Europa, no le estamos poniendo mucha atención y nos cuesta ahí leer un poco más el tema geopolítico porque no hay una diversidad de puntos en muchos medios de comunicación. No olvidemos que la ideología dominante está muy clara en los medios de comunicación. Creo que hay poca pluralidad en ese sentido. En el sur global se lee mucho mejor la geopolítica. Total. Claro, viene el análisis desde su sitio, ¿no? No está tan como, digamos, contaminado por esa ideología que manda en Occidente. Ya van saliendo un montón de preguntas. Voy a empezar por la de ¿por qué hay tanto país en la cola? ¿Por qué ese orden occidental ya no convence ni seduce a todos esos países y están mirando hacia los BRICS? Occidente vendió, ¿no?, la idea de que el mundo cae el muro de Berlín, el mundo de la libertad, la globalización, tenéis que seguir nuestra línea de modernidad, o ¿no? La globalización es como que a todos los países le iba a llegar bien, iban a llegar los productos, el desarrollo,
el comunismo ya había fracasado y por lo tanto el modelo capitalista, ¿no? El fin de la historia, Claro. el choque de civilizaciones, empezaban así a meternos un poco de... Y ahora me pregunto, eso en el año 90, han pasado 30 años, esos países están viendo que el proceso no hay. Ya. Y ha habido muchos, el Fondo Monetario Internacional, ¿no? De yo te doy la receta, tú sigues mi receta, porque yo te doy el dinero. Y tú sigues los planes que yo te digo. Imagínate un poco que vas a un banco, para hacer un poquito así como pedagógico, y te dice el banco, yo te doy un crédito, pero tú compras la casa y el coche que yo te digo. Lo que entonces son estructuras alternativas que están, ¿no? Haciendo incluso frente al Fondo Monetario Internacional y un nuevo banco de los BRICS, un nuevo banco de desarrollo, que Dilma Rousseff es la presidenta, el acuerdo de contingencias que hace un poquito lo paralelo al Fondo Monetario Internacional, y te dice, yo te doy el dinero, tú haces lo que te da la gana, si me lo tienes que devolver. Entonces a Cuba no le están diciendo, si quieres esto, tienes que romper con el socialismo. Cuba puede llevar, invertir, no sé, infraestructuras públicas sin ningún problema. Y no sé, y a lo mejor llega a Emiratos Árabes y te privatiza tal, no entran en lo suyo. Claro, los países del sur global están diciendo, lo que queremos es una segunda independencia, que no nos digan lo que tenemos que hacer, porque el modelo de desarrollo, lo que saben claramente que hay una dominación y el imperialismo sigue actuando. Y lo vemos en América Latina claramente, que actúan, intentan llevar su materia prima, ¿no? Lo que es reproducir un poquito el modelo colonialista. Claro. Y entonces muchos países del sur están viendo que hay algo alternativo, que eso ya de que solamente es el modelo occidental, hay algo. Es complejo, es más pragmático, no hablamos aquí de que es un modelo de socialismo al estilo Comecon soviético, ¿no? Entran muy variado, pero tú puedes entrar y a partir de ahí aprovechar diferentes dinámicas muy diferentes, porque Cuba tiene una realidad, Irán tiene otra y Emiratos Árabes, por eso ese pragmatismo que nos cuesta muchas veces en Occidente de claro, pero esto de los BRICS, ¿cómo puede ser? Y si está un país, ¿no? Ahora te lo preguntaré porque es verdad que es muy curioso y yo creo que al público le parece como muy interesante, ¿no? Esa unión tan extraña, si vemos cuáles son sus tipos de organizaciones políticas internas, pero quería preguntarte, porque me ha parecido muy curioso ese término que has dicho de segunda independencia, ¿no? Como una segunda oleada de descolonización. Tuvieron la descolonización de los gobiernos, franceses, españoles, etcétera, británicos, etcétera, pero ahora bien has comentado, ¿no? Que ha habido una segunda oleada de colonización financiera, ¿no? En la que FMI y Banco Mundial han servido como herramientas financieras al estatus neoliberal occidental para dominarlos, y ahora están buscando una con la entrada de los BRICS, porque además hay una parte en el libro que me pareció muy curiosa en la que tú dices que el colonialismo, o sea, que la globalización ha sido otra forma de colonialismo, ¿no? Un neocolonialismo. Claro, como aquí en esta ronda de Río Arriba, en estas entrevistas queremos hablar de esa desglobalización, ¿son los BRICS una forma de desglobalización? O igual le podríamos llamar un cambio a la globalización imperante, ¿qué sería? Yo creo que en realidad la globalización fue un término utilizado por el mismo establishment del sistema. Por eso muchas veces es de como los movimientos antiglobalización de Seattle en los años 90, ¿no? Que fueron de suma importancia, pero tú acabas utilizando el término globalización, la dialéctica, que te está imponiendo una ideología dominante. Somos la globalización, eso lo vendía Estados Unidos, globalización, ¿no? Con el concepto de neoliberal, y somos antiglobalización. Y yo digo, ¿qué ha cambiado de años 60 a la guerra de Vietnam, a la guerra de Irak? Es el imperialismo puro y duro. Lo que pasa en este momento, no existía un mundo bipolar, ¿no? Y tenemos la vía libre y no todo se entra. Entonces, claro, los países están dando cuenta que ese término globalización no le genera un desarrollo, ¿no? Está claro que por eso creo que hay que analizar lo que yo digo en el libro, que no es globalización, es imperialismo del siglo XXI. ¿O qué hacemos con Libia? O con lo de Siria, que fue una guerra de 14 años. Y con lo que está pasando en Palestina. ¿Qué diferencia hay con un Vietnam? ¿Qué diferencia hay con un Nicaragua? Yo me pregunto, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Entonces, claro, los países está en un proceso ahora mismo de, decimos, segunda independencia. Primero nos independizamos, entre comillas, políticamente, no se crea nuestro Estado, sobre todo cuando cae a partir de la Segunda Guerra Mundial, se va independizando muchos países, sobre todo más en África y Asia. Mi pregunta es, pero a nivel económico, hay países de África que no utilizan el franco francés, ni Francia lo utiliza. Por eso lo de Mali. Entonces hay muchos países que dicen, claro, hicimos ya como estados, pero eran finalmente estados donde dominaba una oligarquía nacional vinculada con lo transnacional. No, ya América Latina son las experiencias de los años 90, Menem, Fujimori, ¿no? El punto clave fue sobre todo Pinochet en Chile, que fue el claro elemento de una dictadura creada para llevar planes neoliberales. El consenso de Washington fue la prueba piloto y el premio Nobel de el premio Nobel de Economía, del modelo neoliberal de la clase neoliberal de la Escuela de Chicago, lo metieron allí. Milton Friedman, exacto. Y lo metieron allí como modelo propio. Entonces, los países ahora dicen, claro, tenemos ese proceso, segunda independencia. Eso hablaba América Latina en los años 90, sobre todo Chávez, segunda independencia, porque estamos ahora mismo, ya no es el imperio español, lo hicimos ahora contra el imperio norteamericano.
Pues exactamente está pasando ahora mismo ese discurso en África. Recuperar el panafricanismo, por eso Níger, ¿no? Que no estamos dando atención a Níger, Burkina Faso, que son miembros que se han asociado, es decir, están cercanos a los BRICS, y el presidente de Burkina Faso, fue al 80 aniversario de la victoria rusa contra el nazismo, y no fuimos los europeos. Ya. Mira cómo está la geopolítica, cuando en realidad creo que el pueblo soviético murieron 20 millones. ¿Por qué no fue Francia? Tenemos que darle bastante las gracias a ¿no? ese ejército. Entonces no fueron geopolíticamente, y esos países del sur están viendo, bueno, creemos que esta alternativa nos puede llevar a una independencia más, ya voy a decir, económica, porque es potenciar eso, cambiar sobre todo lo que es el modelo productivo. Tú tienes un modelo finalmente todavía extractivista, materia prima, extractivista, y Occidente tiene todo el mundo financiero. Son proyectos que tienen que cambiar sobre todo la escala productiva. Y el tema de los BRICS con esas finanzas te puede dar las posibilidades. Hay países que lo miran, como el caso, por ejemplo, y perdona que me vaya un poco, el caso de Bolivia en el Salar de Uyuni. Tiene allí un salar, ¿no?, que es importante por el tema de baterías de litio, y lo que está haciendo el proyecto de Evo Morales, aunque ahora veremos en Bolivia con esos cambios que ha habido, es llevar todo el proceso productivo. El sur quiere producir, no quiere extraer materia prima que se produzca en el norte. Creo que ahí yo creo que Eduardo Galeano, en la Apenas Abierta de América Latina, lo explica bien. Por lo tanto, hay un proceso, yo creo que de segunda independencia, de romper, ya no es el Estado tú pierdes igualmente, no eres soberano al 100%, sino crear toda una escala también productiva. Y eso es un poquito el modelo que también se debate, puedo decir, es muy pragmático, contradicciones dentro de ese modelo de desarrollo propio, y no caer en esa falsa globalización, porque no todo llegó a la globalización, se reprodujo centro-periferia. Te voy a hacer ya como la pregunta casi clave en el mundo bipolar, ¿no? En este cuadro que estamos pintando en esta conversación, y que ya la has citado, y además has citado esos momentos históricos, ¿no?, en el que se dio, ¿no?, cuando hubo esas primeras independencias y cuando hubo después de esa Segunda Guerra Mundial, y entonces Occidente cambió el paradigma a los nazis ya no los tenemos, ahora nuestro competidor es la Rusia comunista. Estamos ahora mismo en una guerra fría, porque sí que se ven como ciertos movimientos, de hecho, las gilipolleces de Trump, ¿no? El Trump cuando dice OTAN tiene que gastar un 5% y el que se niegue es BRICS, ¿no? Está haciendo una clara intención de esos dos bandos, de nosotros somos OTAN y tal. Hay una segunda guerra fría OTAN-BRICS, Estados Unidos-China. Yo creo que hay que tener en cuenta que la economía estadounidense es una economía de guerra. Estados Unidos, un país, ¿no?, más de 200 años de independencia, que decían que, excepto 6 años de toda su historia, siempre ha habido guerras. Vive de la economía de la guerra. Cae, claro, ¿no?, cae lo que decimos, ¿no?, el bloque soviético, y en realidad necesita las guerras. Por eso la guerra de Irak, por eso nos meten, ¿no?, el terrorismo islámico, por eso Al-Qaeda, por eso de repente Estado Islámico, y necesita dialécticamente tener. Ahora viene el tema de los BRICS. Los BRICS no es una alianza militar, no es una alianza militar, no es un tema de interacción regional, tampoco es un acuerdo de libre comercio, pero hay países que, por ejemplo, tienen mucha buena cooperación militar, entre ellos Rusia, Irán y China. Porque en los BRICS hay países más simpáticos para Estados Unidos, ¿no?, como Emiratos Árabes, y más el eje del mal como Irán, ¿no?, Rusia, China, tiene eso. Entonces, los BRICS no tienen ese tema, pero lo que sí quiere Estados Unidos es generar el miedo de cuidado, que estamos perdiendo la hegemonía de Occidente, tenemos un enemigo. Y por eso Donald Trump está hablando mucho de los BRICS. A nivel económico, los BRICS tienen el 51% de la economía mundial, ¿no?, con China a la gran escala, mantiene la materia prima, las tierras raras, que es un concepto, ¿no?, que salió ahora mismo nuevo. Por lo tanto, no es una alianza. ¿Qué está haciendo Estados Unidos? Generar conflictos cerca de los países BRICS. En primer lugar, tenemos el caso de Ucrania. Creo que es una cosa muy parecida a la Guerra Fría. A la Guerra Fría. No, metemos a Finlandia en la OTAN, cuando es un país neutral, Suecia, cuidado con Rusia, y no olvidemos, la guerra de Ucrania es una guerra fase 2 del 2022, que de repente han invadido. La guerra de Ucrania viene en el 2014. Claro. Hubo un golpe de Estado financiado por Biden por nazismo, por Estados Unidos, detrás. Quien estaba en la calle era John McCain, que era candidato republicano, en la calle en Ucrania. Por lo tanto, hubo una injerencia, y queda claro que hicieron un golpe de Estado, ¿no?, y a partir de ahí vino la guerra del Donbass, ¿no?, 14.000 muertos, y a veces nos olvidamos, no 2022, 2014, es un expansionismo de la OTAN. Claro. Rompiendo criterios que se habían hecho pactos en la Guerra Fría, que en el libro se comenta también un poco. Informalidad no. Entraba Alemania y no había que entrar mal. De repente entra Estonia, Lituania, países fronterizos. Imaginemos que, y te dicen que puede hacer un país lo que quiere, imaginemos que Marruecos, ¿no?, de repente con el tema de lo del Sáhara, Ceuta, Melilla, y de repente Marruecos empieza a militarizarse y enfocar a Madrid. Te dice, Marruecos puede hacer lo que quiera. No, hay una convivencia. Igual que mi vecino no puede poner la música a las 3 de la mañana, hay una convivencia en la geopolítica. Eso es uno. Primero. Segundo, el tema de China con el tema de Taiwán.
Hay un pacto AUKUS, que nos olvidamos muchas veces, donde está Estados Unidos, Australia y el Reino Unido, submarinos nucleares enfocando a China. Hay una escala militar en el tema de Taiwán, hay un tema de injerencia. El caso de Sudáfrica, con el tema que salió Elon Musk, y él decían que había una apartheid contra los blancos, y que tenemos que llevar ahora mismo aquí no había contra los africanos. El tema de Brasil, el impeachment, que hay un apoyo por parte de Estados Unidos contra Dilma Rousseff. Entonces, todos los países, el tema del más socio que era India, creo que ahora mismo Donald Trump le ha puesto un arancel del 50%, India estará mirando más a China, era un poquito el pacto ahí que había, ¿no? Todo esto está llevando a una escala, y el tema, no olvidemos, de Irán, con el tema de Palestina, porque no solamente es el genocidio a Palestina, que eso lleva 80 años, es también geopolítica, el caso de Siria, romper la alianza del eje de resistencia, que era Siria, el Líbano e Irán, y eso es el tema del gran Israel. Por lo tanto, Irán es un país también de los BRICS, donde también hay una escala de guerra. Todo esto que hace teoría del miedo y finalmente hace que la OTAN tenga un 5% del presupuesto ahora mismo, pasemos del 2%, o sea que nos olvidemos de educación pública, salud pública, 5% la OTAN. Creo que además aquí en España la izquierda ha sido casi una esencia anti-OTAN, movimiento de los años 80 y la imagen de la cantante Marisol, ¿no? Por decirlo así un poquito como tal. Y entonces están haciendo 5%, ¿y qué pasa con ese 5% finalmente? El 70% de armamento se lo compramos a Estados Unidos. Claro. Entonces Estados Unidos genera la sensación de guerras, intentar que los BRICS, los países BRICS tengan conflictos, dejan sus fronteras, se analicen mucho los conflictos cercanos, Rusia, China un conflicto cercano, cuidado un golpe de Estado, para que los países se preocupen a nivel interno y se olviden de proyectos exteriores que es la hegemonía de Estados Unidos. ¿Quién juega ahí un papel clave y nos olvidamos? Europa. Porque Europa, en lugar de decir, hay un mundo multipolar, nos interesa tener buenas relaciones con Rusia, con China, aquí en el 2022 firmamos el convenio de los 10 años de la OTAN, con el gobierno más progresista de la historia, como se dice, ¿no? Que éramos anfitriones aquí del Partido Socialista, pero en ese momento había coalición, y se firmó la doctrina esa de la OTAN de los 10 años, China es un desafío, Rusia una amenaza, y ahí va el 2% del presupuesto, nos han metido ya el 5%. ¿Quién compraremos? A Estados Unidos, no tenemos industria militar. ¿Quién gana en esta geopolítica? Estados Unidos. Es economía financiera y militar, y creo que ahí los BRICS es uno de los puntos que va a interesar a Estados Unidos utilizar para mi hegemonía, nos amenazan, cuidado los chinos, los rusos, perfecto, escala militar, el negocio lo tiene, y creo que aquí en Europa estamos siendo un fracaso a nivel geopolítico, parte de eso, ¿no? Bueno. ¿Y a dónde crees que nos puede llevar? Todos sabemos que el país hegemónico a lo largo de la historia, de esto tenía un nombre, ¿no? El momento, no me acuerdo ahora cómo se llamaba, que era de un emperador romano que iba a perder el imperio y le habían puesto su nombre, ¿no? Que todo imperio, todo hegemónico, cuando lo va a perder, no lo hace pacíficamente, ¿no? ¿Dónde crees que nos podría llevar este choque en las próximas décadas? De Estados Unidos no olvidemos que es el único país que lanzó la bomba atómica, ¿no? En el 1945, que no hacía falta lanzar la bomba atómica, perdió el nazismo ya, ¿no? Los alemanes, italianos también, y quedaban los japoneses ya fuera de la geopolítica. Y la lanzaron en agosto cuando hacía falta. Queda claro que Estados Unidos, además ahora mismo, ¿no? Con el avance tecnológico que hay, va a ir, no quiere morir como imperio, no quiere morir. ¿Cuál es la única situación? Aquí, es decir, entonces, ellos una tercera guerra mundial, no les importa, no está claro, está ahí. Además, eso también a veces el capitalismo lo hace, hay que destruir para construir. Claro. Estamos en un momento ya de crisis financiera tal, la guerra beneficia al capitalismo porque esto es muy sencillo. ¿Cómo medimos el PIB? Tiramos un bloque de piso, hacemos otro, ha crecido un 5%, no hay una nueva riqueza, pero, y eso es el capitalismo. Sí. En geopolítica exactamente lo mismo, y Estados Unidos va a ir a todo. Ahora, ¿qué es lo que juega aquí? Porque si queremos entonces llegar a romper, crear la ruptura de estructura. Yo creo que la Unión Europea, la población europea, como países de la OTAN, posiblemente hay que reconstruir y decir, el mundo ha cambiado. Sabemos que los BRICS utilizan su estrategia, Estados Unidos la suya. Quien hace ahí la balanza, si queremos ir a una diplomacia internacional, solucionar problemas de una manera diplomática, de diálogo y tal, es la Unión Europea, es el socio. Si la Unión Europea rompe con la OTAN, Estados Unidos se queda más solitaria en el tema geopolítico. Analiza de que hay que negociar con China, con Rusia, con todos los países violan los derechos humanos, todos, y Europa también. No vayamos con esa doble moral que utilizamos. Y Europa yo creo que puede ser, si hace ese papel, pero Europa no lo está haciendo. Es una Europa del capital, es una Europa situada ahora mismo como satélite de Estados Unidos, y si no se hace un papel de Europa importante, creo que podemos ir a una situación de su importancia. ¿Qué es lo que está pasando además? Que esto es lo que está llevando incluso pues ese crecimiento de la ultraderecha, de utilizar el tema de Estado-Nación, bueno, lo que sabemos, ¿no? De crecimiento y tal. Creo que Europa debe romper con esas estructuras y sobre todo, siempre digo, el europeo romperse la mentalidad colonialista. Porque el mundo ha cambiado. Y países del sur global, con su propio desarrollo, creo que eso. Y parte también de la izquierda europea, romperla.
Y creo que ahí nosotros tenemos desde aquí un gran desafío. Y si queremos paralizar una tercera guerra mundial, tenemos que saber que Estados Unidos no es nuestro socio y la OTAN y el 5%, y debemos decir no. Ha cambiado la geopolítica y el orden mundial tiene que ser de una manera alternativa, no como hace 80 años. Ya. ¿A qué te refieres cuando dices que la izquierda deberíamos plantearnos también nuestra mentalidad colonialista? Bueno, yo tengo experiencia de que, bueno, he vivido, ¿no?, muchos años fuera, sobre todo en América Latina, y lo típico de izquierdas, ¿no?, de que parecía como que nosotros íbamos a solucionar allí problemas, y hablabas con un campesino colombiano y sabía más que geopolítica que cualquier academicista de aquí. Entonces, yo lo que me refiero que a veces nos situamos, hay un discurso porque el racismo es estructural, el clasismo, no, es una ideología dominante que el mismo sistema, y caemos, somos educados en ese sistema, y parece que los blancos, si somos aquí, no. Entonces, en geopolítica funciona también de esa manera, y yo creo que muchas veces la izquierda parece que llevamos a veces el recetario en el sur global y vosotros sois países del tercer mundo con un concepto despectivo, no sois el primer mundo. Creo que la izquierda debe entender las realidades que hay en cada país. ¿Por qué hablamos aquí muchas veces con los medios que nos infectan de Venezuela o de Cuba? ¿No? Cuando no tenemos muchas veces ni siquiera ni información. Y de repente, a que llega un momento y Venezuela y Cuba no hablan del Estado español. A que no hablan de la geopolítica que tenemos aquí, ellos tienen su realidad, muchas veces la de esa manera. Creo que tenemos que escuchar los proyectos que se están dando. Por ejemplo, para mí la integración latinoamericana, con sus procesos y golpes que hay detrás, es una integración más enfocada en proyectos populares que Europa. Que Europa finalmente es una Europa del capital. Y creo que la izquierda, creo que muchas veces geopolíticamente no entendemos el mundo de una mirada crítica y descolonizadora, ¿no? Porque estamos contaminados con la ideología dominante. Es muy sencillo. ¿Por qué la izquierda? Yo siempre digo, ¿no?, y aquí sin irnos del tema, en el tema del libro, los BRICS iban del 2009. ¿Cómo puede ser que la izquierda europea, ¿no?, o si vamos más a la calle, ¿no?, la izquierda aquí en el Estado español, ¿no?, Cataluña, Madrid, el País Vasco y tal, desconozcan una geopolítica que hay creada en el 2009 y en el 2025 no empezamos a hablar de los BRICS porque Trump habla de los BRICS y porque Ayuso habla de los BRICS? Algo está pasando. Tenemos que ir a una información más amplia porque también estamos colonizados por los medios. Y la izquierda, ningún partido de izquierdas, creo que solamente el BNG, que me invitaron a una charla también, ¿no?, y un abrazo desde aquí, me invitaron y tal, y el BNG, no eran miembros del BNG porque salió Beiras y tal, en el 2023, en una entrevista de un medio de comunicación de aquí, habló de los BRICS. Nadie en política, yo me pregunto, ¿qué partido? La CUP, Izquierda Unida, Podemos, Sumar, de la izquierda en el 2023. Lleva construido desde el 2009. Y viendo cómo cambia la geopolítica. No lo hacían en sus debates políticos. ¿Hay un error en la geopolítica de la izquierda? Y tanto. Y creo que eso es un indicador que como los partidos de izquierdas aquí no hablaban hasta que de repente Donald Trump habla de los BRICS. Vamos a escuchar. Y eso lo he visto un poquito en las presentaciones del libro. A partir de enero se amplió un poquito más la presencia. O sea, que Trump te ha hecho la campaña del libro, ¿eh? Un Muy poquito. Bien, te ha hecho la promo. Entre eso y lo de Ayuso siempre digo que muchas gracias por la campaña. ¿Quién iba a decir, que Trump te hace la promo? Vamos un poco a lo que es dentro de los BRICS, que yo creo que puede, no sé si resolver alguna de las dudas, pero sí que plantear algunas de las preguntas en cuanto a esto, ¿no? Hay países no democráticos, ¿no? Sí. Creo que desde fuera, sobre todo desde esa visión occidentalista, ¿no? Europeísta, etnocentrista que tenemos aquí, ¿no?, en España y en Europa, de pensar en los sistemas no democráticos como los ejes del mal en todas sus formas y tal, se nos hace extraño, primero, ver una asociación de un club de países que entre ellos hayan diferentes tipos de estados, ¿no?, que hayan estados no democráticos con estados democráticos. Ya a mí se me hace un poco extraño, se nos puede hacer un poco extraño, pero aparte yo creo que, por ejemplo, que un político de izquierdas español señale y mire a países no democráticos todavía suena un poco extraño, ¿no? Todavía creo que hay como unos... tal. No hablemos, por ejemplo, de India, que a mí me parece que el gobierno de India, Modi, es bastante derecha, muy derecha, me parece, ¿no? O sea, como que mirar a esos países a veces por parte de las fuerzas políticas de izquierdas puede ser todavía complicado, ¿no? Cuéntanos tú primero cómo funcionan estas relaciones internas dentro de los BRICS, al no ser países que sean iguales, y luego si quieres entramos en esa temática de si desde la izquierda o de las izquierdas, cómo podemos hacer para mirar o no mirar, o qué hacemos, o tu opinión sobre el tema. Yo lo primero que hago, y ahí viene un poco lo que hablamos en la pregunta anterior de la mentalidad colonizada, ¿no?, colonialista que llamamos los europeos. El concepto entre democracia y no democracia lo primero hay que ponerlo en duda, epistemológicamente. Claro. Porque siempre pongo un ejemplo y digo, Europa decimos, ¿no?, y ahí viene a la izquierda, ¿no?, Europa es democrática, entonces tal, pero queremos una Europa social. Yo me pregunto, si tú mañana tienes un gobierno más rupturista, ¿no?, con el modelo dominante capitalista e intentas llevar a cabo, no te van a dejar. ¿Qué democracia hay? ¿No? Como pasó un poquito en Chile, que fue un proceso democrático en Allende, pero tenemos un ejemplo que creo que no lo analizamos y nos hemos olvidado, que es Grecia.
Grecia en el Total. 2015 hubo un proceso democrático, llega un gobierno y te dice la crisis de la deuda legítima. No decía no pagar la deuda, pero no la deuda de corrupción. Llega, ¿no? Syriza, Varoufakis y vimos un golpe de Estado. En Grecia hubo un golpe de Estado. Yo me pregunto, ¿qué democracia hay en Europa? Y eso es lo que quiero que la izquierda, que no hemos olvidado cuando dices, vemos que si queremos llevar un proyecto popular, movimientos sociales, rupturista, de repente vemos que no podemos. Estamos dentro del establishment y una izquierda y una derecha dentro del establishment. Nos deja movernos dentro de su sistema. Entonces, ¿es democracia Europa? Para mí no lo es, porque tengo un proyecto que ha sido en Grecia, que podría ser también en España, un proyecto del sur, ¿no? De que tenemos realidades, ¿no? Similares, culturales, y vemos cómo entre Eurogrupo le dice, pagáis la deuda corrupto, y dejamos de sacar dinero del euro, y dimos un golpe de Estado financiero, y Grecia no pudo hacer nada. Claro. Y la gente votó un referéndum que quería llevar el tema de la deuda, quería llevar cambio, fue una votación. Entonces no hay. Por eso ahora mismo digo, vale, pues entonces digamos que si las estructuras de la opinión son democráticas y entonces eso es algo incómodo, yo digo, entonces ¿por qué España tiene que estar en la Unión Europea? Eso lo decía el señor Anguita con el Tratado de Maastricht en el 93. Y de repente nos hacen ser europeístas, cuando vio una izquierda, en el 93 se vio claramente que Europa no era un proyecto democrático. Era un proyecto geopolítico de Occidente, Estados Unidos, que fue creado de esa manera. Ya lo hemos visto un poco, y perdóname un poco, en el tema de Eurovisión. No Rusia, pero Israel sí. ¿Qué democracia? Cuando es un proyecto, ¿no? europeo, de que vimos culturalmente, ¿no? Entonces, primero hay que poner esa duda. ¿Qué es democracia y qué no? Eso uno. Segundo punto, que es importante, yo hablo aquí en el libro de geopolítica. Y a mí que en el Fondo Monetario Internacional, que decimos estructura de Occidente, democrática, Estados Unidos tenga derecho a veto, que te digan dónde tienes tú que invertir y privatizar, pues ahora vamos y tal. Puede ser que no seamos cómodos con Emiratos Árabes, con Irán, con India, que es un gobierno ahora mismo conservador, aunque tiene su proceso electoral, y podemos poner en duda, ¿no?, lo que cada uno tiene en casa. Yo hablo de geopolítica, y entonces, ¿por qué? Mi pregunta es, si hay países conservadores, de derechas, ¿no?, y tal, y de repente Cuba, que es un país que podemos decir que está en las antípodas de estos países, lo aceptan como socio. Y Cuba ha aceptado el matrimonio homosexual. Y le han dicho a Cuba que no puede aceptar el matrimonio homosexual. Le han dicho a Cuba de que tiene que privatizar, no. Entonces, vamos a las relaciones internacionales. Podemos criticar la casa de Irán, pero Irán no se mete en ti. Cuando hubo Venezuela... Al final ese es como el pacto, ¿no?, que hay en los BRICS, Exacto, ¿no? O sea, el respeto mutuo. Es un poco el concepto que viene de la conferencia de Bandung de los años 50, que también lo hago un poco en el tema histórico, es tú tu casa, pero si empezamos a analizar los derechos humanos que Occidente vamos, de quién viola y quién no, en Qatar hacemos un mundial y mueren 5.000 trabajadores haciendo tal, y luego es malo Irán. Es la doble vara de medir, ¿no?, del imperialismo. Entonces ellos dicen, es verdad que hay un mundo y todo quiere ser mejor, todos violamos los derechos humanos y está claro, cada uno, ¿no?, con unos niveles, que si tema de clase, tema de mujer, tema de etnia, tema de vivienda, 1000 historias, ¿no? Pero en geopolítica intentamos cumplir de manera más democrática. Y entonces, y te pongo el ejemplo, ¿no? Cuba entra, es muy a las antípodas y no le van a decir lo que tiene que hacer. Es un respeto mutuo y conferencia, es que viene un poco de lo de que te decía, ¿no?, de la conferencia de Bandung. Es un respeto. Entonces, democráticamente, lo que vuelvo a decir, te dan un crédito y tú decides dónde ponerlo. Y hay una votación por consenso. Un país que iba a entrar en los BRICS como miembro es Venezuela. Y los BRICS tienen un sistema democrático, tienen que llegar al mismo, que veremos eso, que yo creo que a la larga con la suma de países va a ser más complejo. Votan todos. China es la potencia económica, China no tiene derecho a veto. Cuando hay un tema, mientras Estados Unidos tiene el Fondo Monetario Internacional, el acuerdo de contingencias, todos los países ponen dinero y todos los países tienen el mismo derecho a voto en el nuevo Banco de Desarrollo, perdona, que la Dilma Rousseff es. Si quieren dar dinero, todos tienen. No Sudáfrica tiene menos voto que Brasil, en el FMI sí. ¿Qué es más democrático? Entonces es más democrático. Cuando hubo que se dijo que Venezuela no entrase, boicoteó Brasil. Que podemos decir, llevan a consenso directo, todos los países tienen que decir, no dijo China a Brasil, sí, y Brasil le respetaron y no entró Venezuela. Que hay que cambiarlo porque el asamblearismo tiene sus déficits, lo que sabemos, sobre todo cuando hay un cambio cuantitativo, tiene que cambiarlo cualitativo, ley dialéctica. Pero el funcionamiento, entonces yo me pregunto en relaciones internacionales, ya cada país lo tiene, es una comunidad de vecinos. El vecino la puede poner la habitación como quiera, azul, tal, y no sé qué. El vecino puede ser un facha y tú Exacto. puedes ser un punky. Y un punky, pero vamos a la asamblea, nos respetemos y decidimos. No hay aquí uno que es el presidente que decide en su mano lo que hacer. Analicémoslo de esa manera. Y pongamos en duda el concepto democrático, porque creo que Europa tenemos experiencias claras donde ha habido injerencias desde la Segunda Guerra Mundial en Italia, es un ejemplo, como la CIA, ¿no? Tenemos ahí operaciones terroristas que ha habido en Europa. Tenemos mil historias. Creo que hay la izquierda, y ahí fallamos, que vendemos al sistema y decimos que es democrático. Para mí, desde mi punto de vista, y a lo mejor ahí, ¿no?, pues tal, creo que el sistema democrático en Europa no lo es un esquema creado desde el establishment del capitalismo. Y creando de ahí a país yo creo que podemos deconstruir la mentalidad en geopolítica. Y hay que ver que las relaciones geopolíticas son diferentes y los BRICS analizarlo un poquito de ese funcionamiento. Me voy a dejar las de economía para el final, que son las que me gustan, pero por seguir con esto, ¿no? Por hablar un poquito más también, porque también analizas
con una inmensidad de datos y me parece como muy importante y muy interesante en tu libro cuáles son esas relaciones culturales y deportivas. O sea, que ya no es una especie de nuevo orden mundial económico, que eso, como digo, me lo voy a dejar por ahora, que me interesa mucho el tema, pero sí que también hay como están generando unas nuevas estructuras, ¿no? Hablabas justamente de Eurovisión y el otro día también hubo un Eurovisión BRICS, por decirlo de alguna manera. Están generando unas nuevas estructuras culturales y deportivas paralelas a las de Occidente. Sí. El año pasado, en el libro, yo en 2023, claro, salió hace un año, entonces analicé todo el proceso de BRICS, que la presidencia era de Rusia, y a veces parece la reunión de jefes de Estado. Hubo un acuerdo de 136 en la cumbre de Kazán, de octubre del año pasado, de octubre del 2024, y entonces en esos acuerdos hay un trabajo importante. Hubo 200 reuniones de los BRICS, ahí entra todo. Jóvenes, universitarios, médicos, cantantes, deportistas. Y una información que yo me quedé hasta corto, porque llevo 6 meses de investigación de mucha lectura en inglés, tenemos un vacío. Yo decía, ¿pero qué hacen aquí? Y además se reúnen, entonces tiene un tema cultural. Mujeres de Brasil con mujeres de Irán. Fíjate el choque cultural que hay. Y se reúnen y, bueno, cada una tiene, ¿no?, su funcionamiento cultural y se reúnen allí. Entonces, es importante. El otro día, el festival que hubo de Intervisión, ¿vale?, que hablaban de, no, la Guerra Fría, si no me equivoco, ¿no?, participaron 23 países. Creo que ganó Vietnam. Miré, y 12 países, los BRICS son 10 socios y 10 miembros, son 20, ¿no? Son 20, ¿no? Lo que hablábamos al inicio. 12 o 13 países son miembros de los BRICS. Expulsamos a Rusia, la queremos boicotear, la queremos olvidar, y Rusia dice, yo tengo alternativas, el mundo subglobal, no es Europa y Estados Unidos, y genera el tema cultural. No es la primera vez, en el libro analizo el tema también el tema deportivo, como bien decías, y llevan muchos años haciendo algunos de eventos, y a Rusia la boicoteamos del COI, por la guerra de Ucrania. Pues participa y Rusia genera las Olimpiadas de Kazán. De que lo digo, la gente, ya en Wikipedia se puede ver, y la gente cuando pregunto en las charlas dice... ¿Y eso qué hubo? Los medios no informaron nada de ello, y fueron 2 semanas y participaron 90 y pico países, más de 5.000 atletas. Rusia está sola, la separamos del COI, está sola, y eso donde viene, no es economía solo, es tema cultural, es tema, ¿no?, que también en el tema de las relaciones internacionales es importante. A mí, por ejemplo, imagínate, lo que te dicen un poco en el tema cultural y los BRICS, es analizar el tema horizontal. Los chinos tienen, yo tuve experiencias en África, sobre todo en Angola en especial, y los chinos van y te dicen, yo soy, económicamente estoy por encima tuyo, pero vamos a hacer un tema de cultura aquí del win-win, yo quiero ganar y tú ganar. Occidente no juega de esa manera, y no ha jugado durante 200 años. Claro. Yo invado, yo expropiese, ¿no?, claro, yo tal, ¿no?, todo eso, ¿no? Entonces, esas relaciones culturales están cambiando, por eso los BRICS no es un tratado de libre comercio. También quiere romper el efecto dominante colonialista que lleva a la globalización o al imperialismo. ¿Cómo? Generar relaciones entre países del sur que se desconocían. Claro. Venezuela con Irán, que estableció una relación, ¿no?, Ahmadinejad con Chávez importante, pues que vayan universitarios venezolanos y vayan allí a Irán, y que conozcan el tema de deporte, los medios de comunicación, que por cierto, los BRICS tienen una televisión propia, TV BRICS, y ponen ahí, hay una página web, y ponen también cosas diferentes, las películas, que lo de Bollywood lo puedan ver en todo eso. Sí, sí. Y entonces hay una relación de cooperación sur-sur. Y yo he que analizarlo, ¿no?, y yo he analizado además poquito para todo lo que lleva, ¿no?, claro, y todo lo que hay detrás. Pero el tema cultural en la geopolítica es de gran importancia, porque los países se sienten mucho más cómodos para entrar en estructura. Por eso hay 30 y pico países que quieren entrar, porque se empiezan a ver respetados en esa relación cultural. Lógico. ¿Y cuáles son las relaciones iba a decir de los BRICS, pero al final yo creo que es China como el máximo exponente pero vamos a hablar de los BRICS? ¿Cuáles son las relaciones con esos terceros países? Esos terceros que igual los que están en la cola o los que están por entrar. ¿Cuáles están siendo las herramientas o estrategias de extensión o de cooperación con los países, a diferencia de lo que estamos acostumbrados a que hemos hecho en Occidente, que es básicamente ese neocolonialismo? Sí. Yo creo que es verdad, como bien dices, ¿no?, los BRICS sabemos que uno de los pilares esenciales, si la C de China cae, los BRICS no tendrían la misma esencia. Yo creo que lo importante son los modelos de desarrollo, se pueden criticar muchas cosas, ¿no?, los modelos de desarrollo diferentes que hay. Claro, llegan los países y te dicen, por eso en el sur, tanto izquierda como derecha del sur, empiezan a mirar los BRICS dentro de una concepción de nación y de Estado. Y te dicen, claro, yo puedo negociar con China de una manera que es un negocio económico. Entonces, si China, yo por ejemplo los proyectos que vi de Angola, en especial ahí en África, pongamos un país como ejemplo, yo necesito petróleo y diamantes. Está claro, mi economía, ¿no?, creciente, que al final produzco para todo el mundo, necesito todo eso. Necesito lo tuyo.
que vamos a implementar una guerra, vamos a hacer aquí tal y vamos a expropiar como hemos hecho con Irak, lo que hemos hecho en Libia, ¿no? No, pero yo no me meto, respeto mutuo y soberanía. Y colaboro con todo, con izquierda a derecha. Ahora, yo quiero esto, ¿tú qué necesitas? 7 carreteras, yo te las hago. Y entonces es un modelo desarrollista. Es verdad que al final las relaciones, ¿no? De que yo soy potencia y tú vas a ser un país menos desarrollado, y está claro. Pero yo sí que te doy la posibilidad. Entonces no te voy a hacer solamente la carretera de sacar, el petróleo y diamantes. Y entonces necesitas 7, necesitas un hospital, necesitas tal. Esa es la cooperación que lleva China en África. Por eso hay muchos países que intentan entrar. Y entonces hay países que también le interesa eso. Está claro que le interesa a China, le interesa a Rusia, en el tema del comercio, que entre en países y meter oleoductos y un gas, ¿no? Boicoteamos el oleoducto Nord Stream 1, Nord Stream 2 a Rusia contra Alemania por la guerra de Ucrania y no decimos nada en Europa. Y está informes de que Estados Unidos y Ucrania y tal, y la CIA le interesaba para que finalmente compremos gas de Estados Unidos, gas licuado y más caro y tal. Nos olvidamos, es lo que decíamos, ¿dónde está la soberanía europea? Tendría que haberlo criticado. Pero no nos damos cuenta de que finalmente Rusia dice, vale, perfecto, oleoductos, y lo llevo para que Vietnam me compre ahora, que es un país socio Vietnam, porque tengo consumidores, 7 de cada 8 son. Entonces es un poquito el juego, ¿no? A los BRICS le interesa ya a China que entren más países porque le interesa su materia prima y le interesa vender lo suyo, está claro. Está claro que en eso, en un intercambio, ¿no? Y necesito, ¿sabes lo que busca un poco China y a lo mejor los países del sur le interesa? Yo necesito que haya una cierta clase media consumista. El capitalismo europeo fue así, en los años 50 y 60, ¿no? Tal y consumista. Vale, nos rompe unos sitios, y ahí podemos criticar a China, ¿no? Pero eso es un modelo capitalista de sobreconsumo y el mantenimiento y tal, sí. Pero me interesa que también me consuman en Zimbabue. Y entonces una clase media suba. Claro, para los africanos pasar de clase baja a clase media, como ha ido, no sé, 400 millones de chinos, le parece perfecto. Y ese es el funcionamiento que están teniendo los países. ¿Que esto lleva a una no sostenibilidad y un tema que a lo mejor los BRICS tienen que empezar tal, de medio ambiente? Sí, yo creo que es el medio ambiente y el tema ecológico, yo creo que es un desafío para todos. Yo tengo no sé si llamarlo miedo o inquietud, ¿no? Que a veces hablamos de estas relaciones de China, ¿no? Que es verdad que tiene una forma de expandirse, como te has dicho, desarrollista, ¿no? Creo que ha sido la palabra que has utilizado tú, ¿no? O sea, de impulsar el crecimiento de estos países porque también les conviene que entre dentro de su club, que les consuman, también les conviene sus materias primas. No, China no es una ONG, eso lo tenemos claro. Sí que es verdad que me da miedo porque, claro, también Occidente, cuando estaba la Rusia comunista, también los 30 maravillosos años después de la Segunda Guerra Mundial, también keynesianismo, crecimiento, estado de bienestar, no sé qué, cayó el muro y entonces ya vino Thatcher y dijo there is no alternative y esto es lo que hay y fue cuando, digamos, el capitalismo se encrudeció, ¿no? Me da un poco miedo, no sé si cómo lo ves tú, que si China un día consigue la hegemonía y Estados Unidos cae, ahora ya no tengo ningún aquí hegemón y se convierta en una potencia dura, porque es verdad que China tiene ahora mismo la deuda externa de un montonazo de estos países, porque también les apoya en cierto modo comprándole sus bonos de deuda externa, ¿no? ¿No crees que también corremos el riesgo de que el nuevo hegemón imite al anterior una vez tenga el poder? Yo lo que... es eso, no. Que te estoy pidiendo sacar la bola de cristal, sí, que lo sé, ¿eh? Pero... No sé, ahí tal, de futurólogo y tal. Pero lo que opines. Pero bueno, un poquito analizando de cómo era la situación, ¿no? Yo me acuerdo de una entrevista, ¿no? Que le hacían al secretario general de la OTAN y, ¿no? Cuando China el desafío, China la amenaza, lo que decíamos y tal, dicen 40 años China quién ha invadido. Mientras que la OTAN y Europa han invadido 9, 10, 11, ya la escala a veces. Claro. Entonces llega el funcionamiento de cómo se crea un poco el occidentalismo, cómo se crea Estados Unidos, claramente de golpe de Estado sin injerencia, de un gobierno que me interesa, otro que no. El funcionamiento que ahora tiene China es que te colabora con todo el mundo. China te puede ir, mira, siempre el suceso de que China, no sé si fue el primer aniversario, y aquí me puedo equivocar, ¿no? Siempre pues se puede siempre investigar. China no tenía mala relación con Pinochet en los años 70, con Pinochet, porque Allende había sido un gobierno más prosoviético, y recordemos que China y la Unión Soviética en la Guerra Fría tenían un poquito sus conflictos. Entonces China es un pragmatismo que colabora con todo el mundo. Puede ser un gobierno de derechas que colaboro, puede ser un gobierno de izquierda. Entonces, ¿qué injerencia hace China? De momento, a mí no me da miedo, ¿no? Si China es una superpotencia, porque veo que no está generando una injerencia como era Estados Unidos o el Reino Unido. Colonizando por todo el mundo, Francia, la guerra de guerra. En 40 años no ha invadido ningún país China.
tuvo su conflicto con la guerra de Vietnam y tal, no ha invadido. Y se ha hecho potencia económica. Ujú. ¿Cómo se hizo potencia económica a Estados Unidos? Invadiendo. Le quitó territorio a México. Ya. Cuba se la roba a España, Ya. ¿no? En el 1898. ¿Cómo se crea el imperio? Entonces, de momento, si se está creando esa potencia, China está actuando de manera diferente. Más economicista, o el tema de la deuda, o el tema de tal, está actuando. Pero no llega y te viene con un ejército a invadir. Por eso es una cosa de que hay que empezar a decir, algo nuevo está pasando. Yo no me da miedo China, mientras que Occidente tiene un historial de su importancia. Creo que ahí el funcionamiento es diferente. Ujú. Además, lo que decía, ¿no? Que en lugar de extractivismo, creo que China quiere que los países se desarrollen con sus intereses geopolíticos, pero le interesa que la gente consuma, que la gente tenga coches, que la gente y tal. Y luego hay otro tercer sector que muchas veces nos olvidamos, y fíjate la geopolítica cómo funciona. China y la India han tenido conflicto, en el 2020 tuvieron conflicto. Tuvieron conflicto porque tienen el tema de Cachemira. Y han tenido conflicto incluso militar, Sí. frontera, murieron militares y tal. Y la gente está en una guerra, y mientras luego los dos presidentes se abrazaban en la cumbre de los BRICS. Ya. Y tú decías, esto en Occidente es impensable. Tenemos conflictos, pero sabemos que geopolíticamente me interesa que la India esté bien conmigo y que China también. En Occidente vamos y destruimos. Ya. O Libia no hubiese sido a lo mejor con Gaddafi, que era el país más desarrollado consumista de productos europeos. Nos interesa el petróleo y Gaddafi hizo unos discursos en la ONU contra el Consejo que no nos gusta. Vamos para allá. ¿Por qué destruimos a Gaddafi? A lo mejor Libia, no olvidemos que financió la campaña de Sarkozy, que le regalaba caballos a andar. No era tan malo para Occidente cuando fue la segunda fase de Libia. ¿Por qué destruimos Libia y hoy en día el Mediterráneo es un mar de sangre de mafias de inmigrantes, ¿no? Y están ahí, ¿no? Es un mar de sangre el Mediterráneo por el tema del éxodo. Era un país desarrollado. ¿No nos interesaría Libia? A lo mejor China, si hubiese sido en el caso de Europa, no hubiese invadido, hubiese dicho, meto mis productos de China en Libia que se desarrolle. El funcionamiento es diferente. Ya. Creo que eso lo tenemos que reflexionar. No estoy diciendo que sea el remedio para el mundo feliz, pero a mí no me asusta China si luego es potencia única de invasiones, porque en 40 años, y hoy en día que es una potencia que está a la altura de Estados Unidos, no le veo que tiene 800. Solamente China tiene una base militar en el mundo. Estados Unidos tiene 800. Ya. Es un indicador que nos dice la diferencia geopolítica. Bastante. No, y la verdad es que tú también lo has dicho, ¿no? Que Estados Unidos, antes de convertirse en hegemonía, ya estaba haciendo de las suyas constantemente, ¿no? O sea, no le hizo falta ser el hegemón, no hizo falta pasar la Segunda Guerra Mundial para ir liándola allá por donde quería y pisaba. Vamos un poco al tema económico. Si hay una herramienta en el mundo que mantiene ahora mismo a Estados Unidos a flote como la hegemonía, es el uso del dólar como moneda de reserva global, como moneda a la que se dictaminan las deudas, o sea que muchos de los países están emitiendo sus deudas, sus bonos del tesoro en el propio dólar o referenciado al dólar. Es la moneda con la que se compra y se consume y se vende el petróleo en casi todo el mundo, pero los BRICS son una amenaza a esa dolarización de la economía. Y se están dando, de hecho, ciertos avances para la desdolarización de la economía por parte de estos países. ¿Qué papel juega el BRICS? ¿Pueden los BRICS ser una contrahegemonía tan grande que ponga en riesgo esa desdolarización? ¿Y qué están haciendo para ello si fuera así? Creo que hay movimientos interesantes. También, a veces son los tiempos. Yo digo un poco también, la crítica a Occidente es que los tiempos nuestros son cortoplacistas. Parecen 4 años y llega un gobierno a ver si cambia todo. Ellos son largoplacistas. Hay que tener en cuenta que la Unión Europea tardó 50 años en crear una moneda común. Del 55, el pacto, si no me equivoco, la CECA, hasta el 2002, el euro. Son 50 años. Entonces, muchas veces, ¿por qué no crean los BRICS una moneda propia y un banco central? Llevan 16 años. La Unión Europea, con además sus facilidades culturales, ¿no? Y regionales y tal, tarda 50 años. Entonces hay que mirar un poco los tiempos. ¿Qué efectos se han llevado a cabo? Que ahí yo creo que igual, y la izquierda a lo mejor no lo está analizando desde Europa. No olvidemos que Estados Unidos, el dólar se hace hegemónico, viene al pacto Bretton Woods, haciendo un poquito de contexto histórico, en el 44 generan el tema del dólar como divisa de cambio con el oro, pero pasa un efecto que con la crisis del petróleo en el 73. ¿Cuál es el efecto primero que hay? Que De Gaulle, la convertibilidad era oro-dólar. Tú podías llevar dólares a Estados Unidos, te tienen que dar oro. En la convertibilidad del pacto Bretton Woods después de la Segunda Guerra Mundial. Hay un barco de 150 millones de dólares que lo lleva justamente De Gaulle, que era socio de Estados Unidos, pero tenía sus cositas, era como el aliado más díscolo en Occidente, ¿no? Por su nacionalismo y tal. Y lleva el barco para allá. Estados Unidos le tuvo que dar en oro el cambio, la convertibilidad. Si todos los países del mundo hacían eso, se quedaba sin reservas de oro. Se corta, la doctrina Nixon corta eso. Patrón, ¿no? El patrón 1 de dólar y tal. ¿Cómo entonces haces? Porque el dólar es un papel. Ya. Me tienes que dar confianza de que compro yo con esto. ¿Quién le da entonces el oxígeno a Estados Unidos? Le da el oxígeno a Estados Unidos Arabia Saudí.
y se genera el cambio de petrodólares. Ujú. Dice Arabia Saudí, solamente vendo esto con petróleo, es decir, perdón, con Con dólares, dólar. con dólar. Y de repente, ¿no? El oro negro, además la inflación que hay con la crisis del 73, reproduce la economía estadounidense, el socio que en ese momento era Arabia Saudí. Ese pacto se rompe en el 2023, era un pacto de 50 años, no se firma. Arabia Saudí está jugando con los BRICS. No quiso entrar, fue invitado como tal, no quiso entrar, pero juega a doble banda, es un socio de Estados Unidos, pero también está mirando ahí. Y a partir del 2023 empieza a vender su petróleo en moneda china, el yuan. Ya, Por primera vez. ahí ya sí que se pone nervioso Ahí Estados se pone Unidos. nervioso, por lo tanto se rompe el monopolio y ahí lo que decimos de los BRICS y tal y moneda. Es en yuans y rompe. ¿Por qué? Porque Irán vendía en yuans y tal y decía, hombre, que tienen buena relación ahora, no mala relación, Arabia Saudí, Irán. Irán entra en los BRICS, Arabia Saudí. Hay un pacto de paz del 2023 en Yemen. La geopolítica es un tablero de ajedrez. Sí. Y China se mete mucho a hacer eso, ¿no? De repente los dos son invitados. Irán dice que sí, Arabia Saudí que no. Sunitas y chiitas no tienen ahora mala relación, abren embajadas, ¿no? Cuando han sido siempre un poquito los dos países. Sí. Por eso la guerra de Yemen lleva un proceso de negociaciones y tal. Ya ahí entra. Se dice que no a ese pacto, venden, por lo tanto el dólar pierde la hegemonía solamente y ahora puedes ya el yuan. Ahora entonces, ¿qué están haciendo todos los países? ¿Por qué ahora mismo voy a comprar oro en una tienda y está el oro más caro del mundo ahora? Más caro, tiene un récord histórico el precio. Más de 4.000 la onza. No, es aquello, ¿no? Me voy a comprar unos pendientes o lo que sea, hasta ahí. ¿Qué es lo que sucede? Que los bancos centrales están volviendo a comprar oro. Hay desconfianza con el dólar. Porque hay competencia, ya no hay solamente el monopolio de Estados Unidos en la compra de petróleos, los países BRICS están analizando moneda propia, se habló del 5R, de los países fundadores, su moneda empieza por R, rublos, ¿no? La moneda, renminbi, que es la moneda de... Y se habló en su momento, en Emiratos Árabes le regalaron un billete de moneda a Putin, ¿no? Geopolíticamente vamos a crear algo. ¿Y qué está pasando ahora? Que los países BRICS saben que es muy complejo una moneda propia, necesitas un banco central, arquitectura financiera, es muy complejo. Aquí ¿saben? es donde voy. ¿No? Esa es la siguiente pregunta, por si la quieres enganchar. Me la he adelantado ahí ya. FMI, Banco Mundial, Sí. SWIFT, ¿no? Todas esas Todo. estructuras. Entonces, ahí en realidad tiene sus dificultades, ¿no? 50 años, lo que decimos con el euro. Entonces, llegan los BRICS y dice, vamos a dar pasos pragmáticos. Lo primero, vamos a crear moneda propia. Hoy en día China y Rusia comercializan con su moneda propia. Claro, Rusia ha visto que las sanciones de Estados Unidos con el dólar a Rusia por la guerra de Ucrania, a Irán, también por un enemigo histórico, sanciones a China, han dicho entonces Rusia y China, vamos a comercializar con nuestra moneda. Antes en la europea, Francia y España lo hacían así, peseta con franco. Eran países fronterizos, tú podías comercializar, hay confianza. Yo me guardo francos porque sé que esto luego puedo comprar esa economía. Están haciendo eso, el 90% de transacciones entre Rusia y China ya no se utilizan con el dólar, monedas locales. Las sanciones del dólar no quiere tener Rusia fondos de dólares y utilizar el método SWIFT, como bien decía, que es el método bancario, porque las sanciones me están fastidiando. Entonces Estados Unidos puede darle un botón y sancionarme. Tengo que ser lo más independiente posible de las constricciones. Entonces los países sancionados, Irán, China, Rusia, están unificándose, y dentro de los BRICS es un poco la plataforma, de cómo generar alternativas contra las sanciones. Rusia les llevamos sancionado, la Unión Europea ya hemos sancionado ya 15, 20, ya no sé ni las veces, he perdido la cuenta. Es un efecto boomerang. La inflación es, ¿la economía rusa ha decrecido? No. Hubo un impacto inicial, pero ya vendo petróleo y utilizo otros mecanismos. Y el método SWIFT, que es el método bancario, de mecanismos de bancos occidentales, ellos han creado BRICPays. Un método alternativo donde Irán puede comprarle a Rusia mediante mecanismos alternativos financieros o a China. Y es un proceso que se está llevando a cabo. Entonces, estructuras económicas y financieras de pasos importantes en la desdolarización. Ya digo, uso de monedas locales. Eso está en el criterio ya fijo de la última cumbre. Utilicemos monedas locales. Ya hablaremos de moneda tal, pero monedas locales. Está en acuerdo. Método SWIFT. Método BRICPays contra el método SWIFT. El acuerdo de contingencias que hace frente al Fondo Monetario Internacional. El nuevo Banco de Desarrollo que hace frente al Banco Mundial, sería lo paralelo. Y hay algunos países, el último ha sido Colombia, que no miembro de los BRICS, y Gustavo Petro ha dicho que Colombia entra dentro del el nuevo Banco de Desarrollo. Claro. Si queremos hacer unas carreteras, podremos pedir a los BRICS... Eso, ¿qué está pasando? Que cada vez una de las cosas que quieren es utilizar menos el dólar. De momento el 80%, si no me equivoco, son uso de dólar. Está claro que las economías todavía dependen mucho. Claro. Pero el uso de monedas locales cada vez más y el proyecto que hay es descender el uso del dólar. Si las economías emergentes, que es el 51% del PIB, está cada vez más en un proceso de dolarización, eso va a tener que muchos países que no son miembros o socios van a quererlo. Creo que es una fase... Yo creo que es una fase vista de un punto de vista muy revolucionaria. Aquí no hablamos de que no, es un cambio. Y que de repente las sanciones a Venezuela o a Cuba, si ya no es tanto el dólar la moneda de uso, va a cambiar. Por eso Donald Trump está nervioso con los BRICS. Claro. Pensemos que es una persona muy de financiera, de negocios, y que dijo aranceles porque quiero que utilicen el dólar. ¿Qué ha pasado? Que a veces no ha funcionado. La India
le quieren poner sanciones que ha sido un socio y la India ha dicho, yo sigo comprándole a Rusia sin ningún problema gas. Y la India se está enfrentando. Ya. ¿No? Entonces vemos cómo hay mecanismo alternativo. Creo que hay que analizarlo porque empieza a haber escapes a ese modelo que parecía perfecto de Estados Unidos, no es tan perfecto. De hecho, mira, la tenía pensada antes y no la he hecho al final, pero yo creo que empalma muy bien aquí, ¿no? También vemos una especie de guerra fría, por llamarlo de alguna forma, a un nivel empresarial, ¿no? O sea, porque ahora que has dicho lo de Trump, que es un tío de negocios y que sabe cómo funciona esto, justamente estas semanas estamos presenciando algo que podría ser impensable, que es el casi despiece o obligar a vender TikTok en Estados Unidos, ¿no? Una empresa china a la que se le acusa de robar datos, como si Google no lo hiciera, ¿no? Como si Google y Meta no lo hicieran, ¿no? O vemos cosas como en la Unión Europea, que el Parlamento Europeo ha prohibido que los eurodiputados tengan móviles Huawei o cosas de esas, ¿no? Como ese miedo a las empresas que también están rompiendo, se están rompiendo esos esquemas del libre mercado, ¿no? Que siempre convenía a Estados Unidos cuando sus empresas, o a Europa, cuando nuestras empresas eran las colonizadoras financieras y económicas en otros países, pero ahora que China está introduciéndose, o los aranceles a los coches eléctricos chinos, ¿no? Por ejemplo, aquí en Europa, que me parece como muy significativo. ¿Crees que también se está viviendo como una especie de guerra a un nivel empresarial entre BRICS y los países occidentales, Estados Unidos y las europeas prácticamente, o casi me atrevería a decir Estados Unidos? Yo creo que se enfocaba mucho el tema de eso, ¿no? Sobre todo cuando era la Guerra Fría, ¿no? De el mercado por encima del Estado. Y el mercado y los empresarios y tal, por encima, no solo damos la libertad de movimiento, no, siempre están los Estados. Está claro que si se han creado guerras con dinero público, como la invasión de Irak o tal, venían intereses empresariales. Si Aznar estaba en el trío de las Azores, se podía haber intereses de empresas, ¿no? De Florentino Pérez también con el tema de reconstrucción de Irán. Por lo tanto, eso era un modelo falso. Yo creo que los estados y las estructuras supranacionales, ¿no? De los estados siempre con los intereses empresariales, porque al final es el socio, ¿no? De la política económica, ¿no? De cómo están vinculados los dos. Y eso es lo que está llevando ahora justamente a Europa y a Estados Unidos. Cómo los estados, por decirlo así, los gobiernos, están llevando límites de ese libre comercio que nos vendieron, ¿no? Ese libre comercio y el laissez-faire y no protectorado y tal, porque se ven amenazados por otros países. Cuando no había ninguna amenaza, decía libre comercio, cuando no lo era, lo que era expansionismo del mercado europeo y estadounidense con el mundo. Esa es la globalización que nos vendieron. Pero ya empiezan a tener una amenaza, ¿no? Sobre todo de China. Pues ahora sí que ponemos aranceles. Claro. Pues ahora sí que hacemos proteccionismo. El libre mercado ya no nos conviene. Exacto, ya no nos conviene el libre mercado porque yo antes ganaba y ahora sigo libre mercado. La industria, como bien dices, automovilística alemana, y Alemania tiene un problema grave. Sí, sí. Una crisis grave, vendía mucho, ¿no? El tema de los coches, eso va a rebotar aquí. Tenemos empresas alemanas en el tema de la construcción, ¿no? En el tema de los coches. El tema de los coches eléctricos, de cómo. Entonces, claro, ya no te interesa el libre mercado. Por lo tanto, no nos digas que el capitalismo y el libre mercado, cuando tú te encuentras bien, perfecto. Pero cuando te encuentras mal, utilizas otro tipo de mecanismo. Y eso es lo que está pasando. China, ¿no? Tiene un mercado importante a nivel tecnológico y entonces esas sanciones. Ahora, el tema es que muchas veces pensamos en el mundo nosotros, vamos a hacer sanciones a China. Si China no te vende a ti, tranquilo, que China puede vender a otros. Por eso la estrategia que decíamos antes desarrollista de una clase media, de generar una clase media en los países del sur. Pensamos que los del sur, pensamos en países africanos y pensamos que viven en chabolas. Si te vas a países de repente a una capital y dices, hay rascacielos. ¿No? Hay gente que tiene, hay fábricas, hay rascacielos, claro que hay desigualdad y sus necesidades, pero también son consumidores. Y creo que China está trabajando mucho ahí en ese tema. Por eso el tema de cómo la India le compra el gas a Rusia. Le sancionamos, y perdona que me repita, y le sancionamos a Rusia, pero tenemos a la India, que son 1.500 millones, y está comprando petróleo. Entonces, los aranceles, no están funcionando. Creo que es una medida que estamos viendo. ¿Qué es lo que está pasando? Que ha habido un cambio de chip en los países del sur. Los países del sur saben que entre ellos pueden cooperar. Que puede haber una relación. Ya no tenemos que comprar siempre productos franceses o alemanes. Ahora podemos comprar productos chinos. Y China a Irán, Irán a Sudáfrica, ¿no? Y todo eso. Y están llevando a nivel tecnológico, los BRICS están llevando alternativas. Porque sabían que el tema, vivimos en la sociedad de información y la comunicación. Sí, sí. Los datos se Sí, hemos hablado mucho de energías y tal, pero la tecnología está en medio de todo. Y los datos son de suma importancia. Entonces, ellos mismos están buscando alternativas a Google, a cadenas de un cable marítimo propio, que no decida Occidente, a tema satelital. Se me escapa porque soy sociólogo, no soy de tecnologías, pero están llevando a cabo proyectos propios de a nivel tecnológico, porque no quieren depender de la tecnología. Y China ha sido el referente en tecnología. Claro. Y China, entonces muchos países, esto con la inteligencia artificial, ¿no? ChatGPT, y China, no me acuerdo el nombre, hizo una alternativa. DeepSeek.
Entonces, ¿qué ha pasado? Que si de repente ChatGPT de un día a otro pasó en la bolsa de no sé lo que valía y cayó, porque hubo competencia. Imagínate la economía occidental. ¿Cómo puede ser que una persona en una habitación en China le dé un botón, cree inteligencia artificial y de repente caiga a la bolsa de Wall Street? Claro. Entonces, Occidente no es tan fuerte, porque es un mundo muy financiero. Lo productivo está en China, está en Asia. Y nosotros lo producimos con esa deslocalización. No se llevó el textil muchas veces de España y se llevó el textil allí. Queda claro, yo creo que son elementos de cambios y ellos ahora mismo con esas amenazas que hace la Unión Europea y tal, es porque se ve amenazada su hegemonía y por lo tanto están mirando ahora que los estados estén por encima de las empresas. Y eso pasa. ¿Por qué de repente con la guerra de Ucrania decían? Yo siempre dicen, no, libertad de las empresas. Con la guerra de Ucrania sancionaron a las empresas. Zara, Inditex, le dijeron, salte de Rusia. McDonald's se salió. Y McDonald's funcionaba en Rusia. Y tanto que funcionaba. La gente comía hamburguesas de McDonald's. ¿Por qué McDonald's entonces es el único país, creo que se ha ido? Se fue. Fue un indicador, claro, de cómo las empresas finalmente están al servicio de también de esa estructura. Es un pacto, ¿eh? Claro, Burguesía sí, con es un pacto. Estado. Pero quedó claro la guerra de Ucrania. Cuando había negocios que funcionaban, ¿por qué se fueron las empresas Ya. de Rusia? Cuando tenían miles y miles... Boicot empresarial, ¿no? Boicot Empresas empresarial participando en el... con la geopolítica, ¿no? Y creo que ya que se rompe la idea de que las empresas están por encima de los estados. Y la ultraderecha utiliza mucho ese discurso. Recuperar el papel de los estados en Francia, ¿no? Le Pen, la CD en Alemania, los estados, la estructura estatal, no puede ser. ¿Qué sucede? Que en los BRICS, y perdona ahí que me extienda un poco, No. en los BRICS, si vemos, han generado los estados por encima de los mercados. Gazprom, quien manda es el Estado ruso. Claro. No es una economía. Aquí Telefónica la privatizamos. Y Telefónica muchas veces está dentro de que no sabemos si se privatiza, será Arabia Saudí, qué papel tiene. Está todo ese mecanismo que se pierde. China, el Estado tiene mucho poder sobre las empresas estatales. En Brasil, el Estado con la Petrobras. Claro. Y aquí hemos visto ahora mismo que ese funcionamiento de darle tanta libertad a las empresas, pues hay una contradicción que tiene Occidente, mientras los países han apostado. Y Rusia salir Putin y decir, no vendemos a los rusos, quiero ahora mismo que Gazprom vaya para allá. La geopolítica está muy enlazada con lo empresarial. Creo que ahí ha sido una deficiencia del modelo occidental. Oye, mira, me ha parecido muy curioso porque es verdad que hemos hablado de cuál es la posición o no posición de la izquierda, ¿no? Y esas limitaciones que parece que todavía nos avergüenzan de meternos en estos temas, pero has comentado la extrema derecha, ¿no? ¿Qué papel tiene, o qué crees tú, qué papel puede tener la extrema derecha? Más, tenemos una extrema derecha en Europa muy antieuropea, ¿no? Muy anti tal, y que están enarbolando, y que aquí a veces nos quitan a la izquierda ese argumento antineoliberal, por decirlo de alguna manera, ¿no? Esa vuelta al Estado que tiene la extrema derecha, que a veces, o antilibre comercio, ¿no? Que tiene la extrema derecha. ¿Qué papel puede jugar, o cómo crees tú que la extrema derecha mira a los BRICS? Yo creo que la extrema derecha es parte del modelo del establishment. Le interesa crear una extrema derecha porque de esa manera sea como la alternativa a una izquierda transformadora. Y vemos un poco a lo mejor que, ¿no? Que ¿no? Aníbal está ahí dando vuelta. Imagínate el nazismo, el fascismo en Italia, ¿no? Mussolini, el Partido Socialista, ¿no? O sea, que analicemos un poco la historia. Y entonces yo estuve cuando el referéndum del Brexit. Estaba justamente en Belfast, ¿no? Viviendo en Belfast y viví el referéndum, la votación, el discurso, vamos a poner la extrema derecha, la soberanía nacional y tal. Claro, hay muchos problemas en la clase trabajadora. Se ha perdido ese concepto de, ¿no? Falso concepto de clase media, la clase trabajadora se ha empobrecido. La vivienda, ¿no? El tema de los alimentos, vemos ahí. Rápidamente, la extrema derecha yo creo que es un producto del sistema, de la derecha tradicional, para crear una alternativa del el problema no es este modelo, el problema es el inmigrante, el problema es tal, el problema es lo otro. Yo ahora me digo, la extrema derecha ha ganado en países de Europa. Ha roto esa extrema derecha con el europeísmo, la OTAN, Italia. Si la AfD de Alemania gana, de repente sale de la OTAN. Una cosa es el discurso y otra cosa es el hecho. Se parece que sea el anti-establishment, sea lo alternativo, y la alternativa para intentar convencer a la clase trabajadora. Y el enemigo es el inmigrante, y el enemigo es, y de repente dicen, sí, la OTAN y Estados Unidos. Si esa extrema derecha gana, ¿es una extrema derecha de verdad o es extrema derecha producto de tal? Y analizamos, y Europa ha crecido mucho, pero está ahí, hasta en Hungría, que Orbán no tiene mala relación con Rusia, a veces un poco díscolo, pero estás ahí en la OTAN, pero estás en Europa. Entonces, toda la extrema derecha yo creo que es parte de ahí. ¿Por qué? Porque se tenía que construir una izquierda transformadora, y vas a casi, ¿no? No digo todos, pero vas a barrios, y claro, también con el acompañamiento de los medios de comunicación, la extrema derecha está acompañada. Es el establishment, por eso digo, ¿no? Sí. La alternativa. Y decimos que en lugar del problema del sistema económico, el problema de occidental, ¿no? El problema de la OTAN, el problema de tal, no, es el inmigrante. Entonces, es parte del producto del capitalismo.
que la resistencia, ¿no?, y la alternativa no se construya. Yo creo que hay que analizarlo así. Que para mí la extrema derecha, si mañana siempre dicen, no, y Vox y el PP y tal, ¿qué diferencia hubo entre Aznar y Felipe González? Vamos a analizarlo. Eso lo decía Anguita. Esto es un tablero de ajedrez. Fichas blancas y negras. Por lo tanto, exactamente lo mismo. Luego te puedo hacer una cosa que parece de izquierdas, de LGTBI, o le doy no sé qué a Cataluña y quedamos más contentos y tal. Pero es el mismo establishment del IBEX 35. Son dos caras, Partido Demócrata y Republicano. Claro. Creo que la extrema derecha está en ese juego. Y queda claro, Donald Trump, con esa extrema derecha, que estás dentro del establishment. ¿Qué es lo que pasa? Que ellos se generan como alternativo, como protesta, con su manipulación y su acompañamiento mediático, y eso afecta a la izquierda. Hay que analizarlo desde ese punto de vista. Porque a mí que estuviese... O sea, ¿crees que arrastra el discurso de izquierda, quieres decir? Exacto. La posición de la extrema derecha contra los BRICS, quieres decir, por ejemplo. Es decir, la extrema derecha justamente también está analizando, ¿no? Parte de ese discurso es, tiene que cambiar la geopolítica y te venden un poco. Llega un momento y de repente te sale Le Pen y se reúne con Putin, ¿no? Y parece que luego dicen que si le financia a Putin o tal, ¿no? Y te sale de que sí, la geopolítica está cambiando, hay que darle un acento también al Estado por encima de la Unión Europea, la soberanía nacional, el concepto de soberanía nacional. Y entonces ahí, con el tema de los BRICS, queda claro, es verdad, que la extrema derecha, es decir, los BRICS está enfocado más a un proyecto del sur global. Hay que analizarlo del sur global, que son los países del sur. Sí, una vez salió, por ejemplo, ¿no?, y el presidente de Francia dijo, hombre, me gustaría que me inviten, Macron, y dijo Putin, punta la cola. El único país del norte que está en los BRICS como es Bielorrusia, que es un socio de tal. Y Serbia, si iba a entrar o no, pero normalmente no está enfocado el proyecto BRICS para la Unión Europea. El proyecto BRICS está enfocado primero para construir algo desde el sur hacia el norte, pero de momento el desafío es ese. No hay en agenda crear los BRICS si entra España o entra Francia o Portugal. Claro. Está creado de esa manera. Por lo tanto, no hay un discurso en eso. Lo que sí que el discurso está creado de la extrema derecha es, pues a lo mejor que vemos las sanciones a Rusia no nos funcionan. Alemania, la extrema derecha. Pues no nos basemos en lo que nos diga Washington. Nacionalismo, no nos funciona esto, ¿no? La OTAN. Ganan con el tema del concepto de patria. Claro. Concepto de patria, y que no nos diga ni Bruselas ni Washington lo que tenemos que hacer. Luego cumplen, porque yo no he visto a Italia ningún cambio. Y cumplen. Entonces, el concepto de patria yo creo que tiene que recuperar la izquierda. Y Anguita, perdona que lo digo otra vez, pero creo que Anguita en el tema tal lo decía, ser euroescéptico parece que ser de extrema derecha, pero ser euroescéptico no puede ser de izquierda. ¿Por qué? Cuando Grecia muchos nos volvimos euroescépticos y de repente esto se ha perdido. Es verdad que esto se ha perdido. Por lo tanto, bueno, y sin irnos un poco del tema, creo que la extrema derecha, pero sí que no hay un discurso, creo que hay un desconocimiento de Europa, no se trata mucho de ello, pero sí que hay países, más allá de los BRICS, de tener buena relación con Rusia, y te lo dice la extrema derecha en AfD. Por eso muchas veces se sitúa, no, crece el país, como pasó en Rumanía en las elecciones, que hubo un boicot. Sí. Porque ganó supuestamente un candidato que dicen prorruso, que era de derechas, pero prorruso, y hay un boicot. Y gana el europeísta y nos dicen que entonces es perfecto y ahora sí que hay democracia en Rumanía. Y nos quieren asimilar un poco a veces que la extrema derecha y la derecha son pro-BRICS, Rusia y China. Creo que no, que esto es un factor geopolítico y mucho más pragmático. Bueno, la de aquí, empezando por las tonterías del virus chino, al que le llamaban al COVID, ¿no? Yo creo que por aquí van por otro lado. Pero bueno, ya por ir acabando, Aníbal, quiero ahora sí que saques un poco la bola de cristal, ¿no? Ya hemos comentado cosas antes, ya hemos mirado un poco el futuro, pero no sé, que nos pintes como un par de escenarios. No sé si decir el positivo y el negativo, pero simplemente dónde puedes ver tú que haya ciertas divergencias importantes a nivel geopolítico y hacia dónde crees que podríamos ir. Lo has comentado y no te lo he preguntado como tal, porque tú mismo lo has comentado también. Me interesa saber un poco cuál crees tú que puede ser el papel de Europa en ese futuro o cuál podrían ser también en esas divergencias. Bueno, es difícil, ¿eh? Es muy difícil. Es muy difícil porque... Tus opiniones y no quiero tampoco que me hagas como 3 escenarios completos y tal. No, simplemente pues tú. Es complejo, ¿no? De cómo la geopolítica más cambia, ¿no? Y esto de la teoría del shock que nos está haciendo Donald Trump, de cara verde, ahora amarillo y tal, y parece que yo lo hace, es parte también de la estrategia, de marearnos, es parte también del mareo. Un escenario queda un poco de... Bueno, yo creo que un escenario más duro es el imperio no cae y vamos a lo que decíamos un poquito al inicio de la entrevista, ¿no? Que Estados Unidos, 800 bases militares. Aquí la hegemonía es nuestra al 100%. Tengo 1000 lacayos, principalmente a la Unión Europea, voy a hacer injerencia para que sean gobiernos que acepten lo mío, 5% la OTAN, expansionismo y esto. Y eso es autodestructivo. También dicen que no hay cambio climático, una destrucción ecológica, ¿no? Y lo están diciendo Estados Unidos. Yo creo que es un escenario, y es posible. Eso nos lleva a un escenario de una tercera guerra mundial.
porque China y Rusia están preparadas militarmente, porque hay bombas nucleares, lo tienen 9 países, aceptaron 5, pero lo tienen 9 países en el mundo porque Israel la tiene. Eso es un escenario que pueda darse, ¿no? Que conflictos regionales, ¿no?, se vayan yendo cada vez más, ¿cuáles? Si tocan un poco al tema de Rusia y de China, y puede darse. ¿Qué le interesaría a Estados Unidos? A Estados Unidos a lo mejor le interesaría, si ve económicamente, que se destruya Europa. Estados Unidos ha hecho potencia porque la Primera Guerra Mundial destruyó Europa y la Segunda Guerra Mundial también. Estados Unidos viendo amenazándose, a lo mejor le interesa que haya una... Parece que sea un poco macabro, pero se hizo potencia a Estados Unidos porque no tuvo, mientras Europa fuimos destrozados. Ya. Y a eso le ganó el imperio. Pues a lo mejor le interesaría un conflicto más directo. Por eso el 5% de la OTAN, bases militares, una base militar fuerte era en Rumanía, ¿no?, Finlandia. Ese es un escenario. Segundo escenario, y ahí viene un poco lo que decías también del papel de Europa que tenemos que cambiar, ¿no? Yo creo que Europa es el punto claro. Si Europa lleva a un cambio transformador, soberano, de cambiar, ¿no?, la esencia de esa Europa, no a la orden de Estados Unidos, sino nacionalista, un nacionalismo europeo. Imagínate, hablamos de Brexit, eurocéptico, y nacionalismos de construyendo de estados, pero no hay nacionalismo europeo. Lo intentaron con los Erasmus, de que vinieran aquí chavales y de repente pues no hay fronteras de un noruego, ¿no?, venir a las playas del Mediterráneo y que diga, hostia, pues sí, en España, ¿no?, tenemos nacionalismo de identidad europea, pero hay que un ejército propio europeo. Se habló, y Merkel lo habló. No OTAN, ejército propio. Claro. Ese debate quedó ahí. Y yo digo, ¿pero por qué no? ¿Y por qué la izquierda no dice sí? Y construyamos una Europa diferente, Claro. fuera Banco Central Europeo, la Troika, fuera Banco amigo. Mundial, ¿no? La Troika que se dio, ¿por qué estaba el FMI en la Troika de Europa y quien tiene derecho a veto es Estados Unidos? Estados Unidos. Crear construcción propia. Y eso yo creo que Merkel tuvo algunas situaciones, Merkel viene de la RDA, tuvo algunas posiciones, Merkel como desechovinismo, ¿no?, europeo, alemán y tal. Vemos el Partido Socialdemócrata Partido Socialdemócrata alemán, un fracaso, gobierno un fracaso. El que hay ahora conservador está a la orden de Estados Unidos. Vemos Francia, que ya no tiene Francia eso que decíamos, ¿no?, de De Gaulle. De ser líderes De en ser Europa, líder, incluso. está perdido geopolíticamente, ¿no? Macron es un títere de Estados Unidos, ¿no? En lugar de decir, a lo mejor tiene que construir. Y Europa ahí podría ser un punto clave en que la diplomacia, desde un punto de vista progresista de izquierdas, como lo utiliza un poco el discurso en eso Mélenchon. Mélenchon en Francia, ¿no? La diplomacia, hacer una unidad de Europa, y es verdad, pero claro, de momento es muy minoritario. Yo creo que Europa juega un papel clave en el tema de la coexistencia esa pacífica, buena relación con Rusia, con China, por fortalecerla, pero vuelvo a decir, de una mente descolonizadora. Y creo que esa es la fase importante que tiene que hacer Europa. No somos la izquierda modelo y somos los mejores del mundo, no hay que hacer somos nuestra realidad, somos un polo, hay que cambiar las relaciones con África y Asia de una manera de igual, que ganemos todos. Y eso hay que cambiarlo. La izquierda francesa viene de un modelo colonial, que se hicieron barbaridades en Algeria, que hubo una guerra en Algeria. Quiero que analizar un poquito el tema histórico. Creo que eso es otro tipo de escenario de la coexistencia. Ya ahí viene el tema de tercer escenario, ¿no? Si el tercer escenario. Lo que también busca Estados Unidos, y no olvidemos que la hegemonía suya se pierde con el tema de los BRICS, ¿no? Ya hemos dicho, es buscar enfrentamientos dentro de los BRICS. Yo creo Más que directos, ¿no? Más directos. Pero yo creo que Donald Trump ha tenido un error con el tema de los aranceles, ¿no? Donald Trump tenía socios, Brasil, ¿no? No hay un segundo Lula, y eso de no entrar Venezuela, que hablábamos del veto, le vino bien a Estados Unidos, y Brasil no quería estar mal con Estados Unidos. Es un proceso de que ha habido un lawfare en Brasil, ¿no? Quieren tener, ¿no? Y Brasil quiere tener una buena relación con Estados Unidos. La India era un socio de Estados Unidos. ¿Por qué le hacen unos aranceles a ellos? Finalmente se han visto, ¿no? Como una amenaza, y están yendo ahora más para el eje Rusia-China. Creo que es un error eso, pero es intentarlo. Lo que decíamos de Arabia Saudí, un socio histórico, y está mirando eso. Milei se aparta de Argentina de los BRICS. A lo mejor le interesaba que estuviese Argentina dentro y romper. Yo creo que la han hecho mal, pero esa estrategia se va a dar. Son países tan complejos, tan diferentes, tan diversos, que cambian de gobierno, y posiblemente sean intentarlo dividir dentro de los BRICS para que su hegemonía. ¿Tendrá resultado o no resultado? No sé, no tengo la bola de cristal, no sé qué va a pasar, no sé cómo activar Rusia y China, porque creo que Rusia y China tienen estados más importantes, estados más fuertes, ¿no? Pero va a intentar dividir los BRICS desde dentro. ¿Eso lleva a un escenario de injerencia, de problemas y tal? Seguramente que sí. Los chinos y los rusos están cansados de injerencia. Y si se enteran que hay injerencia dentro de los BRICS de países socios, pues qué escenario tal. La verdad que son escenarios complicados. Yo creo que aquí tenemos, y perdona ya y tal como conclusión, los europeos tenemos deberes que hacer. Y cada país lo está haciendo, pero nosotros tenemos deberes muy importantes. Y creo que tenemos que romper de dejar de ser
una colonia de Estados Unidos, y así lo digo, Eso una es lo colonia primero. de Estados Unidos, políticamente y económicamente y militarmente. Eso puede cambiar el escenario y construir finalmente lo que es esa línea multipolar y mucho más democrática. Veremos si finalmente lo hacemos. De momento creo que en correlación de fuerzas estamos minoritarios. Bueno, nos vamos a quedar ahí. Aníbal Garzón, sociólogo, licenciado en Estudios Internacionales sobre América Latina, máster en Cooperación y Desarrollo, observador electoral, profe y autor de BRICS, la transición hacia un orden mundial alternativo de a fondo, de la colección de a fondo de ACAL, un libro que desde aquí recomendamos si queréis seguir enfatizando y si queréis seguir estudiando este tema. Muchísimas gracias, Aníbal. Ha sido todo un placer. Había muchísimos temas que tocar y yo creo que más o menos los hemos podido tocar todo. Y muchísimas gracias otra vez por el esfuerzo de haber venido hasta aquí, hasta Madrid. No, gracias a ti, Yago, gracias al Salto y a todos los compañeros por el esfuerzo también que hacéis de esa batalla también comunicativa que es de suma importancia. Gracias. Muchas gracias. Pues nada, ya hasta aquí, amigos, amigas del Salto. Este ha sido el episodio de Río Arriba. Espero que os haya parecido tan interesante como a mí. Ya sabéis, darle ahí a la campanita, al me gusta, al seguirnos en nuestro canal, que sabéis que eso nos ayuda mucho para que podamos seguir publicando este tipo de contenidos en vídeo. Ya sabéis que todo esto no es gratis, todo esto es el estudio que hemos montado, pero nos ayudáis mucho si nos compartís, ayudáis a compartir nuestros contenidos. Y ya sabéis, os podéis suscribir, pues por supuesto, uniros a esta gran familia de más de 10.000 suscriptoras que hacen posible este proyecto. Ya sabéis, yo soy Yago Álvarez Barba, el responsable de Economía del Salto. Esto es Río Arriba. Nos vemos la semana que viene.